Bueno, comenzamos nuestra primer clase virtual del turno tarde. Eh, comenzamos con la unidad número uno, la unidad sobre el tema de la acción colectiva. Para esto, ujú, voy a subir aquí un... Profe, ¿no le molesta si apago la cámara o a usted le da lo mismo? como ustedes quieran. Bueno, profe. Si usted quiere con la cámara encendida, no hay problema. Mejor todavía si los veo, podemos interactuar. Ahí veo que Lucio, Luis tienen sus cámaras encendidas. Está muy bien. Estaba Así que yo. mejor, mejor. Como que se siente solo, si no. Sí. Vamos a ir analizando un poco esta cuestión, a ver. Eh, ya enseguida, sí. Bien, ahora sí. Bien, ¿pueden visualizarlo? ¿Se puede visualizar? ¿Lo pueden ver al texto, el poder en Se movimiento? ve chiquitito. Sí se ve, pero Se chiquitito, ve muy profe. ¿Puede aumentar chiquito. si le puede aumentar el Lo voy tamaño? a aumentar. Sí, sí, sí. Ahora. Ah, pero está muy grande ahí. Ahí. Se puede leer. Para mí sigue pequeño, no sé. Ahí vamos a ver de esta manera. Ah, no, ahí no, hay mucho menos. Ahí ya la pifiamos totalmente. No, no, no sé por qué. No, no, no. Prefiero volver de nuevo. Cerrar la pantalla completa. Y acá. Ahí se ve bien. Bien, ahora sí. Yo creo que ahora sí. Como este texto está escaneado. eh, Bien, a ver. Siguiendo la línea que habíamos explicado esta mañana respecto de los movimientos, bueno, específicamente eh, es importante analizar autores como el caso, por ejemplo, de Tarrow, de Sidney Tarrow, quien va a hacer todo un análisis sobre lo que es este poder en movimiento, ¿no? Este poder y los movimientos políticos esencialmente, con toda esta cuestión del cambio social, de los actores colectivos, de la acción colectiva propiamente dicho. Y bueno, este autor hace hincapié principalmente, y acá está incluso remarcado, bueno, en que el poder de los movimientos se va a manifestar cuando los ciudadanos van a unir sus fuerzas, unen sus fuerzas para enfrentarse a determinadas élites. Y hablábamos esta mañana de las instituciones, ¿no? Autoridades y etcétera. Con la intención de crear, coordinar, mantener esta interacción en lo que tiene que ver principalmente a oportunidades políticas para la intervención de los agentes sociales que muchas veces carecen también de estas carecen de ellos. Entonces, estos movimientos lo que van a hacer es atraer, digamos, a la mayor cantidad de adeptos a lo que sería estas prácticas que le denominamos acción colectiva, ¿no? A través de lo que son espacios o medios de repertorios. Y estos medios o espacios de repertorio son conocidos como los enfrentamientos, las luchas, las protestas, las huelgas, que van a ir introduciendo diferentes innovaciones, ¿no? También es importante analizar las redes sociales que se van a ir conformando, teniendo en cuenta que son mecanismos también de participación, ¿no? Y diferentes símbolos de tradiciones, de culturas que van a caracterizar a estos movimientos.
También van a existir grandes interrogantes respecto de lo que tiene que ver a las relaciones que existe entre el poder y entre los movimientos, ¿no? Algunas que son, por supuesto, que se preguntan por el tema de cuáles son las circunstancias en las que va a surgir el poder, y ya vimos en introducción la cuestión del poder. Por poder principalmente en este caso de los movimientos. En un primer lugar, cuando el pueblo, digamos, va a disponer de muchos periodos a lo largo de la historia, de los recursos, que los recursos eran muy importantes y fundamentales para llevar a cabo esta acción colectiva. En una segunda instancia también tiene que ver con la propia dinámica específicamente del movimiento. Entonces, cómo este poder popular va a surgir con rapidez, cómo va a ir alcanzando su determinado nivel, y luego, bueno, cómo también va a perdurar o va a ir desvaneciéndose en el tiempo, que es lo que ustedes me decían respecto de los movimientos, por ejemplo, que se dieron de una compañera, el tema de los movimientos de los cacerolazos, ¿no? Bueno, y por algunos no tienen esa perdurabilidad que debieran tener. Si bien conformaron en algún momento, surgieron en un determinado contexto histórico, y un contexto temporal y espacial, pero bueno, no hubo quizás un espacio para que pueda haber una continuidad, ¿no es cierto?, de este movimiento a lo largo del tiempo. Pero hay otros, digamos, Lo que que han ido pasa es que el grupo Sí, Los Cacerolazos no tenía ningún interés en particular, solamente eran manifestaciones de voluntades. Esa es la gran diferencia de los grupos, lo que nombraba usted esta mañana. O sea, si son sí. grupos de interés por algún tema en particular, se generan luego la instancia de que sigue sumando adeptos y sí incide en las decisiones políticas, digamos, porque son grupos de interés, en un interés en particular. El caso del grupo Los Cacerolazos era una manifestación general del disgusto de la población y quedó ahí nada más. La idea era que se vayan todos en ese momento, Mm. pero no era más que otra intención, nada más, no tenían otra finalidad los cacerolazos. Era demostrar el enojo ante la clase política, nada más. Sí, sí, es cierto. Sí, exacto, exacto. Sí, tal cual, Luis. Era Como demostrar, reacción, ¿no? claro. Como reacción de Fue la sociedad, importante lo formaban parte Profe, como una reacción en hola. un determinado tiempo. Sí, ya vamos con Mariel después. Que en un determinado tiempo se hayan agrupado, ¿no? Hay que hacer una diferencia también entre el tema de lo que vimos como actores políticos, sociales y colectivos, recuerdan en la introducción. Y no solamente estaban los movimientos políticos, los movimientos sociales, sino también estaban los grupos de interés, los grupos de opinión, los grupos de presión que se iban conformando de esta manera. En realidad, este agrupamiento, como dice muy exacto Luis, se fueron conformando para un momento que tienen un objetivo y una finalidad, ¿no? Y por eso se fueron manifestando esta idea, obviamente, de plantarse frente a una situación que era me parece muy desigual, y estas cuestiones de la clase media, de un cierto sector que era la clase media. Pero tampoco no tuvieron una propuesta de decir, bueno, a largo plazo, de perdurar, digamos, y de que esta práctica, ¿no es cierto?, sea una práctica constante a lo largo de la historia. O sea que ahí este movimiento no genera, digamos, tampoco un cierto quiebre rupturista en lo que tiene que ver con la sociedad, en la que y cree un espacio de repertorio como para poder tener vigencia en el tiempo, sino que lo hace dentro de un determinado contexto, en un determinado momento, pero eso no le da, digamos, la sostenibilidad y sustentabilidad que tendría que haber tenido. ¿Mm? Por eso es que ahí está esta cuestión también, ¿no? De que no, de esta relación que está, de esta dinámica también de los movimientos, que está muy relacionada con este poder popular, que cómo va a ir alcanzando, digamos, este clímax. Y esto va a tener que ser importante, porque si no va tiende a desvanecerse, a evaporarse, y se va a volver, digamos, más rutinario. Y si no, directamente va a fenecer y bueno, no va a volver a tener, digamos, otra acción de repertorio, que únicamente haberlo tenido en un determinado momento y que va a ser muy breve, ¿no?
Y una segunda que va a estar relacionado con los movimientos que tienen algún impacto, digamos, más allá, nos dice una pregunta del autor, a través, ya estamos trabajando con el tema inclusive de planteamientos problemáticos a esta cuestión, si tienen algún impacto más allá, digamos, de las movilizaciones que van a ocupar, digamos, los informativos de la noche y toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, frente a ello, el lector hace referencia al tema de una perspectiva teórica, sin ir en contra, sin ir en contra de otras, o sean prácticas que van a ir aportando también, digamos, importantes indagaciones, porque es un campo de investigación muy importante. Y la intención, del autor es ofrecer, obviamente, un marco de un contextual, un marco teórico contextual, para poder comprender a los movimientos sociales, los ciclos de protesta y las revoluciones que van a ir teniendo origen, no solamente en Occidente, sino que luego se van extendiendo obviamente en todo el planeta, a lo largo obviamente de estos 2 últimos siglos. El siglo XX, siglo XXI, pero no implica que también hubo en la historia otros movimientos, y numerosos movimientos que quizás no estaban visibilizados, o sea, no se había indagado sobre esta cuestión. Recién en el siglo XIX, en la primera mitad, la segunda mitad, ya entrado el siglo XX, comienzan a surgir todos estos teóricos que van a analizar la cuestión de los movimientos. Pero también si hubo, yo como les había dicho, si nos remontamos a la historia, en Inglaterra siempre hubo movimientos con respecto al tema de la hambruna, con respecto al tema de las desigualdades sociales, y el tema de la Revolución Francesa se generó también por sectores que son como los portadores, ¿no es cierto?, de este ideario colectivo, que son los sectores o las clases burguesas, ¿no es cierto?, quienes movilizaron a través de las ideas también todo, digamos, un andamiaje de estar en contra del régimen, ¿no? Y del absolutismo de la monarquía, del rey. Luego a esto se fueron sumando diferentes adeptos y fueron congregándose cada vez más los sectores populares. A ver. O sea que va teniendo un mayor sobredimensión toda esta cuestión, ¿no?, a lo largo del tiempo. El autor también nos hace referencia a esta acción colectiva. O sea, todo este acto que va a subyacer a los movimientos sociales y a las revoluciones, como ya hice referencia, en una de ellas la Revolución Rusa, la Revolución en Francia, y luego las demás revoluciones que se fueron dando en el siglo XX y en el siglo XXI, a lo que es esta acción colectiva. Entonces ahí es donde la acción colectiva va a adoptar diferentes formas, ¿no? Que va a ser una actividad breve, o va a ser institucionalizada, o bien también va a ser monótona o bien dramática. Esto es importante, bueno, inclusive está coloreado todo. En su mayor parte se va a producir dentro de un marco de instituciones, por parte también de grupos que van a estar constituidos generalmente con objetivos, por ejemplo, para la revolución, la idea era esta, de que se le amplíe los derechos, digamos, a un determinado sector. No solamente los sectores populares, sino también los sectores de la burguesía, que todo ostentaba el poder únicamente en el absolutismo monárquico, pero también la hambruna, o sea, también se exigía por eso únicamente el tema de la comida, el tema de lo económico. Cuando hablamos hablando de las clases medias, y si hacemos referencia al tema de los cacerolazos, también obviamente que se va a generar por una clase media que obviamente surge, sea de una forma o sea de otra, pero para exigir y para demandar, ¿no es cierto?, algo que requiere. Entonces esto es lo que va a dar lugar, digamos, a los movimientos cuando estos actores sociales van a concertar sus acciones en torno a aspiraciones en lo que tiene que ver con la interacción, ya sea con sus oponentes o con las autoridades. Cuando estamos hablando de las autoridades, estamos hablando también de las instituciones que tienen un cierto nivel jerárquico. Generalmente siempre un movimiento social se va a ir aglutinando y va a ir creciendo cada vez más en base a necesidades que van a ser insatisfechas, o va a haber una desigualdad por parte institucional.
En base a quiénes van a ir organizando, los organizadores también. Bueno, ahí se van a ir generando todo tipo de oportunidades políticas, de crear identidades, identidades colectivas, el famoso ideario colectivo, cómo ir agrupando. Y por eso es que ahí se va a trabajar sobre estas categorías también, categorías analíticas de lo que es agrupación. Ir agrupando a la gente, ¿no? En organizaciones que van a ir creciendo cada vez más y luego movilizándolas contra los adversarios que serían en este caso los más poderosos, ¿no? Ya sea un régimen, un gobierno, etcétera. Un sistema quizás por el cual no están de acuerdo estos grupos que se van a ir conformando. Entonces van a ver diferente. Ahí es donde hace hincapié la teoría de la acción colectiva, ¿no? Y las diferentes formas también contenciosas de este accionar colectivo que van a estar asociadas para el autor a los movimientos. Estas van a tener una raíz histórica muy importante y también otra sociológica. Además, el poder, ¿no es cierto?, va a estar en que van a desafiar. Ahí el espacio importante de estos es que van a desafiar a sus oponentes. Ya sea, lo van a hacer de forma solidaria y esto también va a cobrar un significado muy importante. Van a haber determinados grupos, ¿no?, de población, de situaciones y de culturas políticas. Pero esta idea tenerla muy en cuenta, ¿no? El agrupamiento. El tema de agrupar a la gente que van a ir conformándose en torno a una acción colectiva. Pero esa acción colectiva no es que está dispersa, sino que va a estar coordinada. O sea, va a haber una cierta estrategia también. El tema de las estrategias es fundamental, ¿no? Y esto es lo que le va a dar, digamos, cohesión al movimiento, quien va a exigir y va a requerir obviamente una solución social, ¿no? Entonces, por eso es que algunos quizás movimientos no perduran en el tiempo porque van a agrupar a la gente, van a tener obviamente al conformarse, al agruparse, van a tener el ejercicio de la acción colectiva, pero las estrategias quizás no sean estrategias que han tenido un impacto tal que pudieran tener permanencia en el tiempo. Entonces, digamos, se van a ir diluyendo. Respecto de las propiedades, también nos dice el autor, bueno, respecto de las expresiones, hay determinadas expresiones también extremas de características importantes de estos movimientos y hace referencia a lo que es el extremismo como una forma también exagerada dentro de estos marcos, ¿no es cierto?, que van a plantear estos movimientos sociales, ¿no? La privación es una fuente importante, esencial, en lo que tiene que ver con los objetivos comunes, objetivos que los movimientos van a ir reflejando. El tema de la violencia también es una forma de manifestación, pero que es un extremista, es exacerbada también. Pero sí se utilizan como prácticas tanto el extremismo como la violencia. Bueno, para el autor entonces, y ahí ya nos vamos acercando a una definición, para Tarrow, define a los movimientos como desafíos colectivos, planteados por personas que van a compartir objetivos comunes y solidarios en una interacción, porque no van a estar aislados ni dispersos, mantenida con las élites y los oponentes y las autoridades. Cuando estamos hablando entonces que va a haber un sujeto, obviamente, ¿no es cierto? Un sujeto colectivo que se va a organizar en un determinado momento para exigir, digamos, un derecho o la reivindicación de algo, bueno, solicitar de esta manera y bueno, a través obviamente de diferentes prácticas y estrategias. Entonces allí es donde va a surgir el tema de las 4 propiedades que el autor define y que tiene que ver con el llamado desafío colectivo de este agrupamiento, objetivos comunes, la solidaridad y la interacción. Si vamos a analizar cada una de ellas en lo que tiene que ver con el desafío colectivo, estos movimientos van a plantearlos a través de una acción que va a ser disruptiva, rupturista contra las élites, contra las autoridades, con otros grupos, etc. O
esta disrupción, digamos, puede ser también muchas veces pública, pueden adoptar también diferentes formas de resistencia personal, coordinada o de reafirmación colectiva también de nuevos valores, ¿no? Entonces, este desafío colectivo va a caracterizarse por la interrupción, la obstrucción o la introducción de una determinada percepción de incertidumbre en las actividades de los otros. Esto va a generar entonces diferentes consignas, se va a ver traducido, digamos, muchas veces en formas de vestir, en tipos de utilización utilitarios, en cambio de nombre, objetos familiares, las simbologías que son importantes para ahí analizando cómo se va a ir conformando, ¿no es cierto? Esta acción colectiva. Y tales movimientos van a ir siendo caracterizados también, nos dice el autor, como comunidades del discurso. ¿Y por qué? Bueno, con el tema de comunidades discursivas. Bueno, porque en base al reclamo, en base a la protesta, digamos, estos sectores en realidad no se van a esparcir de manera, digamos, dispersa, sino que lo van a hacer, digamos, con un objetivo común en donde el tema del discurso de la palabra es fundamental y de la palabra, digo, generalizada, en el tema de la oratoria, en el tema de la comunidad discursiva que va a ir conformando y va a ser un aspecto esencial que le va a dar, digamos, a este accionar colectivo, ¿no es cierto?, una importancia y una impronta fundamental. El tema también de los consensos, porque entre los que son estos incentivos también selectivos que se van a ir dando, el consenso es fundamental que tiene que haber entre los seguidores, ¿no es cierto?, entre los adeptos que van a ir conformando esta agrupación, estos agrupamientos. Entonces, esta formación de los grupos de presión, de las negociaciones, digamos, que van a tener acuerdos con autoridades, ya sea cuestionamientos de patrones y códigos culturales, ¿no?, religiosos, personales, etcétera. Lo más esencial, entonces, para el autor de estos movimientos es lo que a él específicamente, este autor, lo señala como el llamado desafío colectivo. Junto con el desafío colectivo, también el objetivo, van a tener que perseguir un objetivo común, ¿no? O sea que sin un objetivo tampoco no se puede plantear la idea de un movimiento, ¿no? En realidad existe un motivo por el cual se han conformado, se han ido congregando, se han ido agrupando, por la idea de plantear exigencias también a sus adversarios, ¿no es cierto?, gobernantes, élites, etcétera, en base a intereses también de clase, y ahí el liderazgo político y social también muchas veces va a carecer, digamos, de una cierta autonomía, ¿no? Porque va a haber esta cuestión de, si estamos hablando de grupos, se están congregando en base a grupos de carácter colectivo, ¿no? Acciones colectivas, donde va a haber intereses, valores y etcétera. El tema de la solidaridad, hasta acá tenemos el desafío, tenemos el objetivo y tenemos también el tema de la solidaridad, que también es importante en los movimientos como una categoría fundamental, en la cual es el reconocimiento que va a tener de una comunidad respecto de los intereses. Lo que va a ir traduciendo el movimiento casualmente en lo que es una acción colectiva. Entonces, respecto de los responsables, ¿no es cierto?, de la movilización, de los consensos, van a ir desempeñando un importante papel en lo que tiene que ver con la estimulación del mismo. Entonces, los líderes también, digamos, no obstante, estos líderes solo pueden crear, nos dice el autor, un movimiento social cuando explotan sentimientos que están más allá, más enraizados y profundos de solidaridad o de identidad. Y ahí vamos a la cuestión ya más peyorativa y más subjetiva, ¿no? Este reconocimiento de una comunidad de intereses tiene que ver casualmente con la cuestión de valores o sentimientos que tengan, digamos, algo que les impele casualmente los lleve a manifestarse de esta manera, ¿no? Porque si no hay este sentimiento de solidaridad, de identidad colectiva, es muy difícil que se puedan conformar como movimiento y tenga perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Y bueno, acá da también un ejemplo del tema ahí en Estados Unidos, por ejemplo, da un ejemplo de los disturbios que se van a ir conformando
Y bueno, cómo se van a ir, cómo van a ir estallando en Estados Unidos durante los años 60 toda esta cuestión y cómo se van a ir dando estos movimientos. El tema, por ejemplo, ya en los años, en los años 90, ya en Gran Bretaña, en Alemania, durante los años 30, con la Gran Depresión en aquel momento, con la Gran Depresión en aquel momento, y posteriormente también se van a ir conformando, ¿no? Y el mantenimiento también de esta acción colectiva, y esta es la perdurabilidad que van a tener que tener, ¿no? Y para este autor, entonces se van a ir convirtiendo en un movimiento social en cuanto y en tanto también haya un mantenimiento de esta actividad colectiva, ¿no? Frente a los opositores y frente a lo que son a los antagonismos. Entonces, como objetivo común, los objetivos comunes, la identidad colectiva y el llamado desafío que se planteen es lo que va a contribuir de una manera o de otra respecto de las necesidades que van a plantear estos grupos contra el oponente. Entonces allí en términos de este sociólogo de James Scott, es James Scott también hace un análisis sobre esta cuestión del arte de la resistencia y bueno, lo analiza, digamos, como ese movimiento social que se va a desvanecer en ese tipo de un cierto resentimiento individualista que muchas veces Scott lo llama como una cierta resistencia, ¿no? Por eso es que hablamos de un criterio que es de ruptura, porque hablamos de ruptura porque los movimientos irrupcionan en un determinado contexto y lo hacen, digamos, ya sea a través de muchas veces prácticas y estrategias que pueden ser pacifistas o prácticas o estrategias que pueden ser muchas veces disruptivas, ¿no? Y extremistas inclusive, ¿no? De todos modos, bueno, lo mismo, está esta cuestión de la oposición, muchas veces cuando hay una oposición intelectual, cuando hay un determinado aislamiento. Pero lo importante es que estos movimientos, digamos, van a tener como esencia el tema de los cambios. El razonamiento principal va a ser en que los cambios en la estructura de las oportunidades políticas son las que van a ir creando y generando mayores incentivos para estas acciones colectivas. Entonces allí también, si lo vemos en el tema de la magnitud, y lo vemos en el tema de la duración de las mismas, también van a ir dependiendo de la movilización de las personas a través de lo que serían las redes sociales y a través también de símbolos. Símbolos que van a ser, estos símbolos van a estar muy relacionados con lo cultural, las diferentes tradiciones, valores, religiones, etcétera. El tema de los movimientos feministas, por ejemplo, esta cuestión del patriarcado, bueno, todo los ha llevado a manifestarse de una manera o de otra, exigiendo casualmente un mayor espacio, un protagonismo de la mujer, ¿no es cierto?, en lo que es la participación y en determinar el tema de que sea visibilizada sus derechos y como hablaba una compañera esta mañana, el tema de los movimientos de sufragio que tenían también una cierta impronta de que se le dé espacio político a la mujer en estas cuestiones, ¿no? Bien. Bueno, esto es en lo que hace este autor y bueno, es variado también analizar, respecto a también cómo se van a ir produciendo también determinados ciclos, estos periodos también de turbulencia que él dice, cómo se van a ir conformando, cómo se van aprovechando las oportunidades, muchas veces se van a ir creando, se van a ir desencadenando determinados ciclos, muchas veces también dentro de toda ese movimiento rupturista que va a haber, van a ir sacar partido también de los influyentes, de los aliados, va a ser un paso adelante para ponerse, digamos, en este caso a la cabeza y liderar también determinados movimientos, se van a ir visibilizando también determinados líderes, ¿no? Y te van a ir conformando diferentes aliados que bueno, ya van a ir generando como una estructura. Por eso se habla también de un trabajo en lo que es de un agrupamiento y este agrupamiento va a ir conformando lo que se llama un trabajo en redes, ¿no? A su vez también en términos
políticos, en términos institucionales, ¿no? También van a haber efectos, y los diferentes efectos de los llamados ciclos de protesta van a ir mucho más allá de las acciones visibles de un movimiento, ¿no? Tanto en lo que se refiere con lo que son cambios que se van a ir poner en marcha, digamos, como en lo relativo a periodos también de movilizaciones, de desmovilizaciones que van a ir surgiendo. Esto es lo que va a caracterizar la expansión, ya sea en lo que tiene que ver con la participación, con la cultura, con la ideología, que bueno, se va a ir indagando más adelante. El autor hace referencia a los movimientos que van a ir surgiendo durante la década del 90, donde ahí se plantea ya el surgimiento de una nueva oleada de movimientos. Y esta nueva oleada de movimientos basado en lo que tiene que ver con lo étnico, con las cuestiones nacionalistas, y ahí está el tema de los sentimientos. Y ahí está el tema de la cuestión de los sentimientos también como un aspecto importante y fundamental, ¿no? De resaltar los valores y exaltar los valores más nacionalistas de un determinado grupo social que como ciudadanos pertenecen a un determinado país, ¿no? Y bueno, y tienen una cultura, y la cultura casualmente los lleva a manifestarse de esta forma. Bien. Luego también esto va a generar nuevas formas de participación que bueno, van a ir surgiendo también. Y bueno, todo esto ya sea que sean de maneras o las prácticas sean estratégicas, de forma pacífica o de formas no violentas, etcétera, pero bueno, pueden llegar, digamos, a conformar esta llamada acción colectiva, ¿no? Y a su vez también esta acción colectiva va a estar incorporada a un determinado contexto institucional en la cual va a caracterizar al movimiento, que tiene que ver con el Estado, ¿no? Y en base a cómo se van surgiendo estos movimientos, también cómo va a responder, ¿no es cierto?, el Estado frente a esas situaciones, ¿no? Bien. Bueno, en base a esto, en base a lo que fuimos analizando de este primer preludio de lo que el autor nos explica, en lo que es estos movimientos sociales, este poder principalmente en movimiento. Bueno, yo los escucho algunos a ustedes ahora para que sea interactiva la clase también. ¿Qué es lo que han entendido respecto de lo que fui describiendo en palabras del autor? Así que bueno, o ejemplos, o qué les parece, algo relevante y con ejemplos también. Así que bueno, a ver si me van siguiendo. Profe, Sí, Mariel. por ejemplo, en el año 2020, cuando hubieron esos femicidios, se formó el Sí. Consejo Consultivo de la Mujer, después de un grupo de presión que salía a las calles a pedir justicia. O no me acuerdo yo si ya estaba formado o se formó después de esos episodios, pero eso puede ser un ejemplo de movimiento social, digamos, que se realizó en esa época cuando fueron los femicidios de las 4 chicas esas que fallecieron. Sí, se fueron conformando como grupos en determinado. Usted hace referencia, bueno, yo estoy un poco medio pero bueno, por ejemplo, hubo estos movimientos en base a los femicidios que se fueron realizando también. Y no solamente lo que usted menciona, sino, por ejemplo, ¿se acuerdan los crímenes que hubieron en la dársena, en Santiago del Estero, con esta cuestión también. que estaban implicadas las cuestiones del poder y todo? Yo porque, bueno, me tocó un poco de cerca y porque, bueno, estuve residiendo en Santiago un muy buen tiempo y ahí, bueno, las manifestaciones y se conformaron en torno a que hubo toda una movilización, ¿no es cierto?, de marchas exigiendo casualmente el tema de que se esclarezca la situación de los crímenes, ¿no?, de
de estas señoritas, que habían sido casualmente, bueno, asesinadas, y estaban las cuestiones, digamos, del poder entretejido a muchas, a cuestiones bastante serias, y no solamente el poder que tenía que ver con estos oponentes, que no tenían que ver con sectores, inclusive de sectores empresariales vinculados al establishment político. Podríamos relacionarlo con lo que te dice Mariel, con estos femicidios y también con lo que sucedió en Catamarca con el crimen de María Soledad. María Soledad. Sí. Pero ¿sabe qué, profe? Yo noto desde mi punto de vista, yo noto que ninguna ONG o grupo de presión o grupo de interés, ni ninguna fundación se forma por el interés o por la necesidad. Yo veo que siempre detrás de eso hay un trasfondo político, por lo menos hasta ahora lo que yo he visto. Yo pensaba que las ONG o las fundaciones se formaban, por ejemplo, para ayudar a alguien que nacía desde un grupo social, pero yo veo que nacen desde un perfil político, noto yo. Profesor, claro, no. ¿puedo hacer una acotación? Sí, Hola. Ahí Profe, vamos ¿puedo con dar un Lilia. ejemplo? Sí, ahí vamos, Profesor. vamos organizando. Vamos Hola. con Mariel, yo le respondo. No es lo mismo tampoco organizaciones y fundaciones, Mariel, que movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales tienen, digamos, un efecto, como ahí hablamos, más es espontáneo. Porque es espontáneo, o sea, no está premeditado. Digamos. Pero, profe, las ONG se prenden en los movimientos para hacer bulto, yo he visto, y las fundaciones también participan de los movimientos. Esos ya son acuerdos que, bueno, lo planteó muy bien el autor, que ya tiene que ver, digamos, con acuerdos que van a tener luego los movimientos con otros determinados sectores de la sociedad. Pero pero si no, deja de ser también un movimiento y ya se conformaría en un grupo de presión que va a exigir una determinada cuestión, va a exigir y va a demandarlo respecto de alguna solución que se le dé por X circunstancia. Pero ya cuando se conforma entonces como un grupo de presión que va a surgir, ya no dejaría de ser un movimiento, sería un grupo que va a presionar por algo. Entonces se van a ver diferentes organizaciones que van a tener intereses en común, como usted dice, o fundación, ¿no es cierto? Que, bueno, generalmente pueden ser pecuniarios y etcétera. Por eso es que digo que ahí ya deja de tener, digamos, estas características que le da el autor, ¿no? La cuestión del sentimiento, el desafío que hemos visto, esta cuestión de agrupamiento en base a la acción colectiva. El tema, bueno, y ahí ya, digamos, vamos a tener otros intereses. Cuando ya surgen estos intereses, ya se va desvaneciendo esta cuestión. Los movimientos son, en este caso, muy espontáneos y surgen en un momento específico, demandando algo que tiene que ver mucho con los valores, con la cultura, tiene que ver mucho con esta cuestión, digamos, de un sentimiento muy subjetivo, ¿no? Que los lleva casualmente, de caso el crimen, ¿no es cierto?, de una determinada persona, o los femicidios que usted dice, a la sociedad le toca de cerca. Entonces se van a ir conformando las personas en base a ese sentimiento, de decir, bueno, pero no puede ser posible que a esta persona nos haya ocurrido esto, la hayan asesinado, entonces, bueno, se van a reunir, supóngase, primero 10, 20, 30, y van a ir surgiendo cada vez más, se van a conformar y van a ejercer un movimiento. Y ese movimiento va a salir casualmente a la calle, y va a luchar, digamos, contra esto, va a reivindicar esto, que se solucione el crimen de tal persona. Y porque ahí, usted habló de institucionalidad, entonces el Consejo Consultivo es una institución del Estado. claro, A eso me refería yo, que por eso se formó eso, por los movimientos que hubieron de la gente que salió a reclamar. Profesor, Exacto. ¿me permite rectificar lo que acaba de decir Cafrune? Estamos entre Mariel. Liliana Sí, y disculpe. A ver, sí, ahora le doy la palabra. ¿Profe? Sí, le doy la palabra a Liliana y después a Patricia. En función de lo Vamos, que dijo Liliana. Mariel, Sí. me permito recordar que la lucha por la paridad de género viene desde un trasfondo de los años 90. Me voy a permitir recordar a Salma Haidar con la Fundación Sujeto y Predicado. Sí, es decir, que ella trabajó mucho en esa visibilización de la paridad de género. Fue una lideresa en la organización como luchadora, sí. Y con respecto a lo que acaba de decir Mariel, de que el Consejo Provincial de la Mujer se conformó por los femicidios que hubo hace un tiempo atrás, también me permito recordarle que después de la crisis del 2001,
se conformó la Casa de María Conti en San Pedro, Sí. Que fue uno de los primeros organismos no gubernamentales en que luchó su fundadora junto a muchas mujeres hoy activas dentro del feminismo por la violencia de género, para contrarrestar lo que está pasando, digamos. Estábamos hablando del femicidio esta mañana, lo que pasó en Yuto, Sí. que es una zona muy particular con respecto a estos hechos de violencia de género. Eso quería recordar, de que no se forma, digamos, ni en un gobierno radical, ni en un gobierno peronista, sino que más bien tiene todo un vínculo, digamos, sistemático desde estas movilizaciones de las que usted habla, ¿no? Sí, sí, Salma Haydar empieza como líder del PJ, de la rama femenina, dentro de la rama femenina, con su fundación Sujeto y Predicado. Y lo mismo, no recuerdo bien el nombre, estuve presente cuando se empezó a conformar, digamos, este movimiento de ONG de la Casa María Conti, que queda en San Pedro. Que está muy bien definida y que fue precursora, pionera, digamos, en conceptos estadísticos de la provincia, que desde lo institucional, gubernamental, por ahí que no daba pie en boca para poder tratar esta problemática aún hoy vigente, ¿no? Sí, y muy, con mucha virulencia. Nada más, eso quería... Bueno, la verdad que lo que usted, bueno, muchas veces uno, bueno, hay veces que, bueno, como le digo, no todo uno puede conocer, ¿no? Hay otro, en el caso, bueno, hay diferentes movimientos que se fueron conformando en base a lo que usted nos explica y nos va comentando de una vivencia, porque es una vivencia. Usted digamos, habla desde la Fundación de Sujeto Predicado, de todo esto, y cómo luego, digamos, se van congregando. Y bueno, es un objeto de estudio interesante para analizarlo, y es algo que surgió aquí, entonces, en la provincia, ¿no? Habría que ver, digamos, la intensidad, la repercusión, si no hay alguna cuestión política o algo al respecto, pero si bien, bueno, se conformó, digamos, con el tema ¿no es cierto?, de reivindicar el tema de derechos y que tienen que ver relacionados con lo que es la mujer. Así sí. Que, bueno, ¿no? Es así. Sí, aquí pero nunca se permitió, digamos, trabajar muy en conjunto con los estamentos gubernamentales, por eso mismo. Sí. Ahí el compañero Lucio le habla sobre un consejo, que ese consejo provincial sí es político, dice el consejo provincial que bueno, que es una respuesta a los movimientos sociales, y menciona a diputadas, sí, Marcia Baranowski, Mercedes Castro, claro, la famosa Mecha Castro. Mercedes sí, Castro, que hoy que falleció, sí, también, precursora. Sí. Bueno, entonces tiene una trayectoria importante, digo, este movimiento que se fue surgiendo acá. Bueno, así, estos ejemplos son importantes de analizarlo. Esto lo voy visibilizando, obviamente, ya en las últimas clases. También ustedes pueden realizar también algún aporte, siempre es importante. Porque bueno, quienes más de cerca que vivieron aquellas épocas y que saben a lo mejor más de cerca, digamos, cómo se fueron conformando esto, ¿no? Lucio nos dice que hay muchísimas que se manifiestan. ¿Y por qué será, Lucio? Se manifiestan espontáneamente, dice. Gladys Sibila también, profe. Perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, bien, Gladys Sibila. Gladys Sibila, sí. Sí, también. ONG Juanita Moro, creo que Juanita fue una precursora de Juanita Moro. Paridad de género. Sí, paridad de género. Gladys Sibila, sí me acuerdo porque fue directora de una escuela, y bueno, pues por eso sí reconozco también la labor de Gladys Sibila de Gutiérrez. A ver, vamos ahora a Patricia. Patricia había estado también, ella quería intervenir. Patricia Díaz. Hola, profe. ¿Se escucha? Sí, yo le escucho. No, era un poco volver al tema que habían planteado al principio, al inicio de la clase, sobre el tema de los cacerolazos. O sea, por ahí analizar o profundizar un poco más si en realidad representó o no un movimiento social, ¿no? Porque fue como una reacción espontánea de la sociedad en ese momento, el salir a la calle y pedir que se vayan los funcionarios o una... Sí, o sea, esta crítica a la clase política, ¿no? A los que gobernaban por la situación de inflación. Entonces, por ahí no había una organización, por lo cual tampoco tuvo su continuidad.
en el tiempo, digamos, dentro de las características que usted marcó como movimientos sociales. Entonces, por ahí analizar eso. Más fue como una cuestión de salir, una reacción espontánea, y que quedó por ahí en el imaginario social el tema de las cacerolas, ¿no? De salir con cacerolas, al punto tal que cuando por ahí hay alguna otra cuestión, vuelve la palabra cacerolazo, como en el imaginario social. Entonces, bueno, mi cuestión era, desde que usted inició la clase, por ahí justamente el plantear esto, si verdaderamente no creo, o sea, no lo entraría dentro de los conceptos como usted caracterizó al cacerolazo, a los cacerolazos como movimiento. Claro, bueno, eso era. Claro, o sea, por ahí no sé qué opinan los compañeros, sí. O sea, no quedaría, digamos, porque fue en ese momento. Más allá que en el imaginario quedó el uso eso de las cacerolas, porque fue una reacción espontantánea el de salir. Sí, se manifestaron. Desde ese punto quería plantearle eso, sí, digamos. Sí, es cierto, se manifestaron, pero luego se fue desvaneciendo. Digamos, tuvo un muy breve, diminuto periodo, lapso de tiempo, y bueno, fue para el momento, sino que quedó, bueno, en esta cuestión, y las cacerolas, todo eso, pero podría haber perdurado, o haberse, digamos, configurado de otra manera, y en algún otro momento quizás volver, porque es así, ¿no? Estos grupos que van a exigir una determinada cuestión, digamos, por un tiempo tienen una cierta visibilidad, luego desaparecen, pero después continúan, y a lo mejor continúan con mayor intensidad, y uno quién sabe, a lo mejor con toda esta crisis financiera vuelven las cacerolas nuevamente a la calle. No, bueno, sí, profe, pero yo lo planteaba desde el punto de vista del concepto por ahí que usted dio de movimiento, si podíamos decir o no, porque, o sea, que quedara claro, si no reunía los caracteres por ahí, si no era el cacerolazo como movimiento social, digamos. Si es que ya lo vamos a ir viendo desde ahí, digamos. Los ejemplos. Sí, le entiendo, Patricia. Bien, gracias por su aporte. Luis, quería decir algo, Luis. Sí, buenas tardes. No, ya que estaba hablando de los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento social obrero de los trabajadores, que fueron muy importantes en el país, como viniéndonos a lo nuestro, más que al extranjero, hubo dos movimientos sociales de trabajadores muy importantes en lo que respecta al país. Uno en la década del 30, que tenía una finalidad organizativa que en aquel momento con el gobierno de Perón, y otro movimiento de los trabajadores en la década del 90, cuando Menem termina vendiendo los organismos estatales o privatizando los mismos. Entonces, son movimientos sociales que han perdurado en el tiempo, pero han cambiado la perspectiva de las protestas. En un momento eran cosas sociales, cosas de organización del trabajo, la jornada laboral, y en cambio en los 90 ya la visión del grupo se congeló, estaba muy bien. Sí, a la década del 30. Digamos, eso quería aportar. Justo ahí se cortó la conexión, Luis, no llegué a hilvanar algo, pero bueno. No, lo que quería era la comparación del grupo social de los trabajadores de la década del 30 con la década del 90. Ajá. Perduraron en el tiempo, pero uno tenía una dirección, y los grupos de los trabajadores del 90 tenía otra dirección, totalmente distinta, digamos. Eso era la comparación de los dos, a pesar de que siguen siendo el mismo movimiento, pero en el tiempo buscaron caminos distintos por motivos políticos más que nada. Claro, tiene que ver también con el tema de las contingencias, de los cambios, ¿no? De los diferentes modelos, digamos, de hacer política, ¿no? Y de un modelo de carácter, de un momento, de movimiento obrero cuando surgió en aquella época, durante los años 70, ¿no? Específicamente los 70, y claro, como dice, donde se vivían épocas casualmente de diferentes épocas, valores y tradiciones diferentes a la de los 90, ¿no? Con otro contexto mundial después de la posguerra, digamos, con más una economía más de mercado, digamos, en términos de este efecto movimentista que nos dice Boaventura dos Santos, digamos, el surgimiento de otros y nuevos movimientos que se van a ir, digamos, configurando de acuerdo a las épocas. Entonces, el movimiento obrero de aquella época, digamos, reivindicó otra causa, ¿no es cierto? En este caso, que era, digamos, satisfacer las demandas, ¿no es cierto?, que exigían los trabajadores, ¿no? Una causa común.
común que tenían. Y luego durante los 90 fue otra cuestión, que tampoco quizás, bueno, no sea similar a la de esa época, de los 70, porque hay que ver y hay que tener en cuenta el contenido, digamos, también del contexto en el que se fueron dando, ¿no? Una economía de mercado, dentro de una sociedad capitalista que se fue cada vez más proliferando respecto de los efectos de la globalización, y luego, digamos, el llamado auge de la sociedad más neoliberal, más neoliberal o post-neoliberal, digamos, que va a reivindicar otros valores que no eran los de aquella época, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, ahí está, sí, muy bueno ese aporte, sí. Ahí se los puede hacer ese análisis comparativo. Y eso que ustedes pueden hacer este análisis comparativo inclusive para realizar futuras investigaciones, ¿no? En este caso lo que usted hizo está excelente, ¿no? Ahí estamos comparando y ver cuáles son, ¿no es cierto?, las similitudes y las diferencias que hay, ¿no?, entre estos movimientos. Eso es un análisis muy importante de este movimiento específicamente. Ahí le respondí a Lucio respecto a sí, claro, más que estos cacerolazos, más que movimientos, sí, exacto, son grupos de presión que quedaron, únicamente se manifestaron en aquel momento. Pero ahí, digamos, este grupo quedó y no se fue configurando como un movimiento. Quizás, digo yo, más adelante se podría, digamos, este grupo de presión volver nuevamente, o bueno, o queda directamente para la historia, podría, digamos, ir teniendo, digamos, otro impacto quizás, o podría haberse manifestado de otra manera. De todos modos, sí, es un grupo de presión y bueno, ahí es exacto. Bien, Mariel, le escucho. Gracias, Luis. Gracias, sí, Luis. Sí, profe. Lucio no puede hablar y yo no puedo escribir. Sí. Me quedó una duda. Entonces, el Consejo Provincial Consultivo de la Mujer no se formó después de los asesinatos, de los femicidios. Eso es lo que no me quedó claro, porque yo pensaba, como estamos hablando de los movimientos sociales, y me trae a la cabeza lo que estudiamos de los inputs, de los outputs, Sí. de las demandas. Yo lo relacioné por ese lado y pensaba yo que se había conformado gracias a la movilización que fue cuando ocurrieron esos femicidios acá en Jujuy. Esa es la duda que tengo. Pero creo que, bueno, el Consejo Consultivo creo que es posterior. O sea, bueno, ahí tampoco, a ver si alguien me puede aclarar ese dato. Yo creo que primero fue el movimiento que se manifestó en base a estos femicidios, ¿no es cierto? Y en base a esto, creo que luego se fue conformando este Consejo Consultivo, ¿no? ¿Es así, de esta manera, o es al revés? ¿O primero hubo un consejo y luego se fueron manifestando en base a estos femicidios? ¿Cómo es, Lili? A ver, le escuchamos. No, profe. Sí, a ver, Javier. Javier, cierto, a Javier no lo escuchamos. A ver, Javier. Ahora está como José Javier y antes era López Dolby. Era Dolby. Sí. A ver, Javier, lo escuchamos. No, el Consejo Consultivo se formó después del movimiento que originó todo este tipo de femicidios. Ya me parecía. Fue una decisión más, me parece, política, que algo surgido de los movimientos, me parece. Claro. O sea que bueno, el movimiento ahí yo pienso que se tenía que formar, porque no podía quedar el Estado como institución fuera de todo esto. Más allá de eso, estaba digamos, como en un poco, digamos, a trasmano, porque no estaba cumpliendo con la política, y cuando ocurrió el femicidio, no estaba en vigencia el protocolo que ya existía por decreto desde el año 2017. Y sí, creo que fue 2016 o 2017, es decir, que sale un protocolo desde una gestión pública, política, y en un cajón cuando ocurren estos hechos. Entonces creo que la acción política no le quedaba en otra forma, en otra dimensión, más que buscar, digamos, conformar o agrupar a estos intereses para poder relajar, digamos, el impacto político que tuvo, porque el movimiento social salió a pedir la cabeza de los políticos y más de la directora del Consejo Provincial de la Mujer. Estamos hablando. Podemos decir que hubo una transformación en todo esto y el movimiento se institucionalizó. Exactamente. El movimiento se institucionalizó. Sí, pero hay que ver también quiénes son los actores que la conforman, porque yo tuve
tuve contacto con algunos familiares, con el familiar de la chica Yara, y ellos por ahí, como parte, digamos, de este movimiento, como víctimas, es decir, como principal actor dentro de esta acción y de este juego político, no hay una comunicación y a la vista está, porque siempre, le han hecho contravenciones a estos grupos que reclaman, digamos, este anhelo de justicia, ¿no? Sí. Son muchos los que se han conformado por fuera, es decir, que no están participando dentro de ese consejo consultivo. Yo creo, a mi entender, claro, que más allá de que sea institucional, estructural de gobierno, debería tener un amplio abanico de participación, ¿no? No solamente desde lo gubernamental. O sea que una parte quizás de ese movimiento es la que se institucionalizó, eso quiere decir Liliana, ¿no? Y ahí ya se politizó, la cuestión se politizó en profundidad, ya mucho más, digamos. Claro, pero quizás sigue como otra que parte tomaron vigente. El toro por las astas. Y, claro, y los movimientos pueden también transformarse, lo que le decía, inclusive no solamente en instituciones, sino en partidos, pueden conformar partidos. Hay movimientos los movimientos ecologistas, que está el Partido Verde, ¿no? En Europa, que formaron un partido, o hay varios partidos que también pueden converger y que surgen casualmente de movimientos, ¿no? Y por qué no también institucionalizarse a través de un consejo, a través de una auditoría, a través de una organización y de una fundación, y bueno, se va a ir institucionalizando de una forma o de otra, ¿no? Bien, ahí es importante esto, o sea, tenerlo en cuenta respecto de esto, de cómo el movimiento de femicidio luego se va a ir conformando entonces y transformándose hacia lo que sería más institucionalizadamente un consejo, ¿no? Y donde ya va a tener una personería, obviamente, ¿no es cierto? Una personería jurídica, ¿no? Le va a dotar, digamos, más de relevancia y levanto Iris y ya sigo con ella, ¿no? Iris Serpa, le escuchamos. Hola, estaba Iris Serpa y quería hablar. Hola. Sí, hola, o Liliana, no sé, ¿quién más estaba en... Alguien levantó la mano. ¿Liliana era? No, profe, fue sin querer. No. Bueno. Entonces estaba, creo, Iris Serpa. Bueno. Profesor, ¿se escuchan? Mariel. Disculpe, Mariel. Mariel. Sí, se escucha. Sí, ¿Cómo está? Buenas tardes, compañeros. Le escuchaba a mi compañera Liliana Robles. Sí. Y comparto lo que dice ella en cuanto a los movimientos sociales de estas mujeres que se levantaron por todos los femicidios que hubo acá en la provincia. Yo soy policía de la provincia de Jujuy y soy oficial. Actualmente yo trabajo en el Centro de Violencia de Género, el centro número 1. Y en un principio primero se crearon los movimientos, luego se crearon el Consejo Consultivo de la Mujer. Y que es como dice mi compañera, más que nada fue algo político, porque trabaja en conjunto con lo que es la policía de la provincia. Pero pese a ello, o sea, yo veo a estas mujeres o grupos sociales, estos movimientos, ellas continúan por su lado, por su parte, ¿no? Más allá de lo que como institución, el Consejo de la Mujer, de lo que se creó y los centros de violencia de género. En un principio, cuando surgen estos movimientos de mujeres, se crea como urgencia los centros de violencia, o sea, de atención a la víctima en violencia que sale o surgen del Ministerio de Seguridad. Eran dos, uno ubicado en Ciudad de Nieva, que es el centro número 2, y el centro número 1, que está acá en Alto Comedero. Y hoy por hoy, bueno, ya hay 4 centros en diferentes lugares de la provincia. Pero como le digo, son... Es interesante, disculpe María, lo que fueron conformando, ¿no? Entonces como movimiento tuvieron una progresión, digamos, una proyección en el tiempo, pero también lograron, digamos, generar
se escucha bien, lograron generar y lograron institucionalizarse, ¿no? Sí, Esto es exactamente. Es un caso de estudio Exactamente, muy importante. pero por ejemplo acá es lo importante, Sí, o sea, sí, lo que yo creo que ellos buscan, y bueno, y nosotros también como institución policial o de mi lado, que estos femicidios dejen de existir. O sea, porque usted vio y bueno, todos vemos cómo aumentan, cada día aumentan mucho más. sí, Y la violencia está eh, y especialmente contra la mujer, la verdad. Es sí, terrible, sí. si bien es cierto, ellos se han podido institucionalizar, como dice usted, estos movimientos de mujeres, Sí. pero, Ese es un gran logro, ¿no? Es voy a un gran logro en base a esto, que se haya pero institucionalizado. Sí. aumentado, esto aumenta, y lo Y que se busca es disminuir. y generalmente no Y se puede satisfacer de una forma total, ¿no? Total, o sea, con esta cuestión porque si van según la cuestión también es de esto, de estas prácticas, y si bien se han institucionalizado, pero va a seguir latente este peligro y este ácido recuerdo de los femicidios, ¿no? exacto, La idea estaría en que se vayan generando más centros, ¿no es cierto?, que impidan exacto. casualmente esta violencia contra la mujer. Así que, Igualmente, bueno, de mi parte, como le decía, acá nosotros en el Centro de Violencia de Alto Comedero todos los días salen las órdenes de allanamiento y detención, pero ni aún así vemos que esto que merme, sino que va aumentando. Yo Y tengo la una verdad pregunta para Mariel. Creo que es una lástima, cuestión ¿no? de base, profesor, sí, más sí, allá sí. que, como decía la compañera Mariel, Sí, sí, muy bien su sí. intervención, Mariel. No, yo quería Mariel preguntarle algo a mi tocaya. sí, a Mariel Serpa. A ver. Sí, Sí, Mariel. eh, Mariel 1, Mariel 2. Mariel hola C y Mariel Mariel. Z. En esa Sí. institución donde vos estás trabajando como oficial de la policía, ¿también surgió después de los femicidios y después que se formó el Consejo Consultivo o antes? No, nosotros surgimos antes. Ah, O sea, vio que justamente fue un proceso donde las mujeres empiezan el movimiento y es la cantidad de femicidios que empiezan a haber acá en Jujuy. Entonces se crea como urgencia los centros de atención de violencia de género. entonces, Mariel, lo que pasa ahí es que se modifica el protocolo, ¿no es cierto? Porque antes había que esperar no sé cuántas horas para empezar a buscar una persona y luego se decide o se plantea de que sea inmediata la búsqueda. ¿Es así o no? No me acuerdo bien yo de eso. Ese es el Eso te decreto que quería estaba preguntar. cajoneado, Mariel 1, es decir, el protocolo del 2016-17 que no se efectivizó en el caso de Yara. Yo vi que sí, cuando pasaron los femicidios, No, ya no esperaban que se... hay una denuncia concreta y por eso es que 8 policías están imputados dentro de la causa elevada a juicio, imputados y procesados, creo. Bueno, muchas gracias, Mariel. Sí, muchas Eso gracias nomás era. por aclararnos todo este panorama, ¿no? De cómo se va a ir cómo se fue proliferando también y se fue, digamos, transformándose en esto, en algo institucional que me parece muy importante. Bien, bueno, gracias por las intervenciones. ¿Y qué nos dice acá Diego? Que es Consejo Provincial de la Mujer, pero creo que ya lo dijeron, ¿no? Que primero comenzó como Consejo Consultivo y luego se conformó como el Consejo Provincial, ¿no? Sí, creo que usted ya lo dijo. Bueno, vamos a continuar. Bien, muchas gracias hasta acá. Muy buenas las intervenciones y algo que también la verdad que nos aclaró bastante el panorama, ¿no? Tanto Mariel C como Mariel Z, bueno, en base a todo esto que venimos. Esto es lo bueno de las clases, que sean interactivas y con estos ejemplos vívidos. Y ustedes los ven de cerca y lo vivencian, ¿no? Pues quizás lo vemos a nivel muy lejano, quizás en otros países, cómo se da, pero bueno, lo traemos acá también y de estas teorías y a nivel local y lo vamos, digamos, analizando más respecto de cuestiones que
todos los días a nosotros nos afecta de una manera o nos indigna, como sea, participamos y interactuamos y bueno, vivimos, ¿no es cierto?, acá en nuestra provincia y bueno, nos es importante, de vital importancia analizar todas estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, surgió esto del feminismo, disculpen, no del feminismo, de los femicidios, pero bueno, también hay otras tantas cuestiones, como también plantearon esta mañana sobre los movimientos también de Carlos Perro Santillán y toda esta la corriente clasista y cómo se fue conformando también, que es muy interesante traerlo nuevamente, digamos, a la realidad y al contexto actual. Profe, se fue conformando una organización Tupac Katari, por ejemplo, ¿no? Me quedé, Bueno, ahí está. Perdón, me quedé sin batería, Sí, no hay problema. perdón, Bueno, disculpen. vamos con Mariel y ahí continuamos, Mariel C, y continuamos nuevamente con nuestra clase. Sí, Mariel, le escucho. Perdón, me quedé sin batería. Les comentaba de que sí, que los centros de violencia surgen a través de esos movimientos, pero en un principio todo fue cambiando, porque yo trabajé en ese entonces también en el centro de violencia y la manera de actuar o los protocolos fueron cambiando. Y ahora se trabaja, o sea, conjuntamente con el Consejo de la Mujer y otras organizaciones en donde, bueno, se trata de ayudar a la víctima, de contenerla, de hacerle el seguimiento que corresponde. Sí. Pero bueno, es como todo, va cambiando al paso de los años y según la demanda. Exactamente. Una pregunta, tengo la última pregunta. Por ejemplo, lo que está pasando ahora que volvieron a la calle muchos movimientos, eso, ¿cómo sería? ¿De qué se trata? ¿En qué parte entra? ¿Esos son movimientos sociales los que están en la calle nuevamente? Un ejemplo, ¿a qué se refiere un ejemplo específico de qué movimiento? Es que yo no los conozco, yo sé que tienen bandera de distintos colores. Siempre estuvieron en la lucha y en la calle. No, ya sé, pero se habían perdido, no estaban, no salían, no se los veía. Ahora otra vez. Estuvieron siempre activos en su rol. No, yo no digo que no, estaban activos, sí, siempre existió la Tupac Katari y todos los movimientos. Pero ahora, ¿a qué se debe que salieron de vuelta? Porque están otra vez de vuelta y son muchos movimientos, no parece uno solo. Es más profunda la crisis institucional y la crisis política, entonces ahora es más masiva digamos, la visibilización de la lucha. Exactamente, tiene razón Liliana, la crisis es mayor a la que estábamos acostumbrados últimamente con el gobierno anterior y cuando empezó el gobierno actual. Se va acrecentando cada vez la crisis y van surgiendo cada vez manifestaciones de una forma o de otra. Estos movimientos han seguido trabajando internamente, no se movilizaban porque no había necesidad, lo tenían como cautivos con planes sociales y como ahora los planes sociales no alcanzan, han tenido la necesidad de volver a la calle a manifestar su descontento, su falta de contención por parte del gobierno. Sí, así es, Luis. Bien, totalmente de acuerdo, muy bien los aportes. Bueno, continuamos y después vamos a seguir, por supuesto, sobre esto, con el texto de Almeida, que también hace otro análisis, desde otra perspectiva, sobre la estructura, ¿no?, de la acción colectiva. Y para Almeida, siguiendo con el tema de movimientos políticos sociales, es la unión. Para Almeida es la unión voluntaria. Dice la unión voluntaria de personas en acciones conjuntas. Es el motor importante de una transformación social que se va a dar a lo largo de toda la historia, ¿no? Eso nos va diciendo desde lo que se va a ir propagando, obviamente, a través de grandes, geográficamente, a través de diferentes regiones mundiales, ¿no?, desde campañas comunitarias de lo que es salud pública, con la incidencia esa de reducir la incidencia local de enfermedades, y esto tiene que ver, bueno, ustedes hicieron referencia al tema de los femicidios, con la impronta esta de que la violencia, de disminuir, ¿no es cierto? Pues no se puede decir terminar, pero sí disminuir, la idea esa sería, ¿no es cierto?, que haya menos femicidios, obviamente. Bueno, pero está la idea, está el objetivo, está el desafío planteado, ¿no?, por este movimiento que ahora se ha conformado y se ha institucionado como un consejo, como nos venían diciendo
las compañeras Mariel C, Mariel Z. Bueno, entonces aquí nos dice este autor que se van a dar, son innumerables, ¿no?, los diferentes ejemplos de movilizaciones colectivas, y todas estas movilizaciones con la intención de generar cambios profundos dentro de lo que es un amplio espectro de contextos y sociedades también. Entonces, momentos cruciales de la historia, y más lo vamos a ver con otro autor que es también, que hace toda una cronología de los movimientos del año 1800 y algo hasta el actual 2018, 2020 prácticamente, que es Charles Taylor. Hace sobre esto, cómo se van generando el proceso del tiempo, que lo vamos a ver en la otra unidad. Bueno, entonces en estos momentos, ¿qué nos dice? Seguimos con Almeida, que en momentos cruciales de la historia hubo grupos unificados en torno a esta lucha por desmantelar sistemas de opresión, de subordinación, el tema de la resistencia de los pueblos indígenas también, que ya surgieron en aquel momento, ¿no?, frente al colonialismo, las rebeliones también de los esclavos, e inclusive me rememora a la época de la revolución haitiana, donde era una colonia francesa, donde en ese momento un general haitiano, Toussaint, un general obviamente de gente de color, ¿no es cierto? Se fueron convocando y fueron casualmente, la idea era, había mucha desigualdad por parte, ¿no es cierto?, de como colonia que era Haití, de Francia, y la idea era emanciparse, independizarse. Se exigía, por supuesto, que esto va a generar obviamente una matanza de numerosos también haitianos, pero bueno, surge, digamos, desde la clase de sectores altos, burguesa, pero que luego va a ir congregando, digamos, a los determinados sectores populares que se van a ir también organizando en base a esta. Y bueno, fue una de las primeras revoluciones, quizás que no está muy visibilizada, pero en historia política moderna y contemporánea, o en historia latinoamericana, deben haber visto cómo se fue dando el proceso de esta revolución, una de las primeras revoluciones como fue la haitiana, ¿no? Tiene todo un proceso y, bueno, tuvo un desenlace, ¿no?, que genera, digamos, también la independencia de este país de una colonia, de ahí como fue en Francia, ¿no?, un país, bueno, también europeo, y bueno, y mucho más tiempo después los movimientos independentistas en América Latina, ¿no? Quien hablaba esta mañana sobre el tema de los movimientos independentistas, creo que era Luis, digamos, y los movimientos revolucionarios, que también la clase burguesa tuvo, digamos, un detonante muy importante en lo que tiene que ver con el ideario colectivo, ¿no?, y las ideas que ya pregonaban de libertad e independencia, y que luego fueron sumando y se fueron agregando los sectores más populares de la sociedad. Bueno. En el siglo, y bueno, también cuando hablamos de los pueblos indígenas, me rememora, y lo vamos a ver ya más adelante, el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, a cargo del subcomandante Marco, ¿no?, con la reivindicación de los derechos de las comunidades aborígenes, principalmente en México, ¿no?, y luego que se van a ir propagando en los demás países de Centroamérica, ¿no? Bueno, en el siglo hay un libro muy importante también, creo, a ver si acá hay unos libros que también, que eso lo vamos a ver después en detalle, donde donde hablan sobre el subcomandante Marcos y toda una historia que hubo respecto de cómo se fue dando, ¿no? Y que dicen que es argentino el subcomandante, y bueno, cómo se fue dando en una época esta irrupción de este movimiento, ¿no?, con la idea casualmente de reivindicar los valores de los pueblos indígenas, ¿m?, y en Chiapas principalmente, un estado de México. Bueno, sigamos, eso más adelante ya lo vamos a ir viendo cuando veamos América Latina. En el siglo XIX, cómo se va dando la acción colectiva de los ciudadanos comunes en las más diversas regiones del mundo, nos dice el autor, que puede ser muchas veces decisiva en lo que tiene que ver con la desaceleración del calentamiento global, y bueno, y el apoyo a lo que es la supervivencia planetaria. Y ahí los movimientos ecologistas cumplen una función muy importante, ¿no? En el video está, inclusive con imágenes vívidas, ¿no? Así que bueno, recomiendo ver el video. Y ahí está esta cuestión de la movilización colectiva, de personas que van a crear un poderoso, el recurso humano era un elemento fundamental junto a los demás movimientos, a los demás elementos de estos movimientos. Y
este tipo de acción colectiva. A su vez, para este autor, el estudio de estos movimientos va a registrar un crecimiento notable en las últimas 2 décadas, ¿no? Y avances también. Hay una gran cantidad de autores desde la perspectiva de la ciencia política, de la sociología, de la antropología, inclusive de la psicología social, etcétera, que han avanzado sobre estos campos y con las teorías, ¿no? Investigadores que han examinado, digamos, diferentes estudios de objetos de casos de movilizaciones, ¿no? Y ahí está la llamada en los Estados Unidos y algo, digamos, que tiene que ver con la resistencia anti-Trump, ¿no? Y las protestas que hubo y últimamente, ¿no? Anteriormente a la llegada del poder de John Biden. Y las protestas también en Asia, en África, en Europa, no solamente en Europa, en Estados Unidos, también en Asia, también en África, se fueron conformando inclusive diferentes movimientos en Túnez, en Egipto y etcétera, movimientos juveniles, ¿no? Se fueron dando movimientos en Asia, en China, el llamado movimiento, digamos, de la plaza, que se conmemoraron en la llamada Plaza Tiananmen, la llamada Matanza, digamos, en Tiananmen, cuando ellos reivindicaban, digamos, y bueno, un determinado régimen al cual no les proporcionaba, digamos, las demandas necesarias que ellos requerían, y bueno, pero fueron, digamos, diezmados por esta cuestión. Lo mismo, siguieron insistiendo, ¿no? Estos movimientos, este movimiento particularmente que se dio en China, ¿no? Siempre contra las ideas, no solamente, obviamente, en aquel momento podemos decir contra el neoliberalismo, contra las políticas austeras, y se fueron casualmente dando. Las marchas de mujeres también, me volví a retraer al tema de los movimientos en base a la reivindicación de los derechos de la mujer, y luego diferentes otros movimientos que se fueron conformando, ¿no? Es interesante esto para leerlo, es lo que yo les he subido. Grupos que también fueron realizando diferentes actividades, y lo decía Lucio, claro, el tema de los cacerolazos, que es lo que pasa, que se conformaron como grupos de presión, pero al no tener permanencia en el tiempo, no podemos decir que se conformaron como movimientos, surgieron en un determinado momento, luego se fueron esfumando. Bueno, estos grupos realizaron actividades de movimientos sociales en las últimas décadas, bueno, si bien no han logrado movilizaciones impresionantes, pero bueno, por su escala, por su intensidad, eso quizás faltó, pero sí han transformado, digamos, diferentes espectros políticos y sociales, ¿no? Y ahí da el caso de los Estados Unidos, digamos. El tema de, por ejemplo, los movimientos como estos movimientos a la resistencia del neoliberalismo, a las anti-Trump, los derechos de los inmigrantes y bueno, y el tema también de movimientos por la justicia climática. El tema de la marcha, ahí está, la marcha de las mujeres y la llamada resistencia anti-Trump. ¿Cómo se da esta primera marcha ya en el año 2017 contra la administración del expresidente Trump, ¿no? Y cómo se fue dando esta simultánea más gran cantidad de adeptos, de masas que se van a ir congregando, ¿no? Y la idea esta de la declaración de objetivos, como un motivo primordial también, la presencia obviamente de una amenaza a la protección de derechos, a la salud, a la seguridad, y cómo estas marchas, digamos, no quedaron, digamos, únicamente en secuenciales en un determinado espacio y tiempo, sino que se fueron repitiendo, ¿no? En el 2018, 2019, 2020, y ahí está el tema de la permanencia, ¿no? Luego estas marchas de las mujeres se fueron llevando a cabo, también se fueron proliferando en cientos de ciudades norteamericanas, ¿no? Con un total también, y ahí está hablando de una gran cantidad de millones de participantes, ¿no? Y este movimiento se fue afianzando cada vez más, digamos, como un fenómeno de resistencia, incorporando esta movilización de la protesta, ¿no? Esta también incorporó otras movilizaciones también que fueron convergiendo, el tema de las políticas discriminatorias, los gestos públicos en lo que tiene que ver con la administración del expresidente Trump, el tema de los inmigrantes, cuando bueno, él hablaba sobre esta línea de crear un cerco, digamos, porque ningún inmigrante puede ingresar a Estados Unidos, y bueno, la frontera que tiene con México y luego con los países de América Latina, el tema de las mujeres, las minorías raciales, y bueno, también otro movimiento de las comunidades lésbicas, gay, las homosexuales, ¿no? Los movimientos lésbicos, gay,
que también analizan estos autores, Meyer y Tarrow, y que también está en el video para que ustedes, bueno, lo visualizan cómo se va proliferando inclusive esta marcha y que ha llegado, digamos, a diferentes países, ¿no? Y bueno, acá la marcha del orgullo gay en Argentina, que en el mes de noviembre van a desplegar toda una parafernalia. Bueno, a mí me tocó vivir en tiempo en Buenos Aires y bueno, es todo, digamos, un movimiento que bueno, se va a manifestar de forma, por supuesto, pacífica, ¿no? Pero bueno, con eventos, con carrozas, etcétera, con eventos artísticos y etcétera, un poco, bueno, también por esta cuestión de decir, bueno, nosotros también somos actores, somos sujetos políticos, actores sociales, políticos colectivos y nos visibilizamos como tales, ¿no? Y creo que, bueno, ahí tiene que ver mucho con, y no socialmente, sino esto digamos, que se realiza de esta marcha del orgullo gay también tiene, digamos, su antecedente en Europa, en Francia, en España, y etcétera, y se va proliferando, ¿no? De esta manera, ¿no? Bueno, y luego, bueno, esto ya vamos viendo eso para que veamos, bueno, está en vertical, pero bueno, cómo se va dando esta marcha de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, también hay una de cal, otra de arena, y consecuencias negativas, que obviamente que están asociadas a lo que tiene que ver con la legislación, cómo van a ir movilizando a comunidades en todo el territorio nacional, recursos también utilizados para la movilización de estos movimientos, manifestaciones que se van a ir dando, y lo importante es eso, que van a tener una gran cantidad de millones de participantes, ¿no? Y ahí es cuando van a peticionar hacia una institución y en el Congreso. Entonces el Congreso es el que va a dar marcha atrás, deja entonces la legislación en un punto, como se dice, muerto, entre lo que es la Cámara, lo que es el Senado, y ahí es donde se puede visibilizar este poder de la acción colectiva de las masas, ¿no? Con esta intención de evitar la instauración de una ley, ¿no? Una ley punitiva en aquel momento, ¿no? Y ahí es donde causaron un quiebre rupturista entre estas comunidades de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos, ¿no? Ahí es cuando en 2018, muy recientemente, surge una campaña similar contra la administración del expresidente Trump por esta política también de la separación familiar para los inmigrantes, que buscaban hoy un asilo en lo que es esta frontera, esta línea siempre, este cruce candente que hay entre lo que es Estados Unidos y México. Y luego otros movimientos que van surgiendo, movimientos también por la justicia económica, entre el año 2000 y el año 2020, con el tema de campañas importantes contra los recortes económicos de gobierno, siempre tiene que ver con el oponente, que son las instituciones, en este caso el gobierno, y la privatización también de servicios, sectores empresariales que también van a acordar con el gobierno, la privatización de servicios sociales y la infraestructura estatal, ¿no? Y bueno, que se van a definir con políticas económicas de carácter neoliberal, ¿no? Lo que va a dar lugar, digamos, a flexibilizaciones laborales en países como Francia, Grecia, que bueno, sale también de una crisis de deuda, que nosotros estamos en una crisis, la verdad, económica, que podríamos tomar los ejemplos de cómo Grecia salió de todo esto, ¿no? Reformas económicas en Argentina, no solamente en otros países como Costa Rica, Ecuador, Honduras, y bueno, países también del Medio Oriente y de Asia, ¿no? Y con esta idea de la protección para sus derechos de ciudadanía social, ¿no? El derecho básico a un nivel mínimo, decían ellos, proclamaban, de bienestar económico provisto por el Estado, ¿no? Bien. Y así se van, y ahí van surgiendo durante todo este siglo XXI también otros movimientos, el movimiento global también por esta justicia económica, y se va proliferando en otras naciones también capitalistas, siempre en repudio de la élite financiera. Como siempre hay un actor colectivo que va a repudiar, digamos, en este caso el oponente. Bueno, en base a las cumbres que se fueron desarrollando en Praga, Checoslovaquia, República Checa, en Seattle, en Davos, en Cancún, en Quebec, Génova, y etcétera, ¿no? Este movimiento mundial por la justicia, que también ha movilizado a una más de 100.000 personas en todo esto, ¿no? Y se fue manifestando, proliferando, ocuparon las calles, las plazas públicas, ¿no? Y tuvieron cierta similitud también, como fueron en aquel momento los movimientos de los indignados en España, que también va a analizar ese tema este sociólogo Castel, ¿no? Como para
para ir viendo sobre ejemplos prácticos que se fueron dando, ¿no? En palabras de Almeida, Castel y otros autores, ¿no? Bueno, cómo ocupan los espacios públicos y cómo se van proliferando y van casualmente ejerciendo presión y mayores adeptos. Esto también el tema de la justicia climática, ¿no? El tema del calentamiento global. Estos movimientos por la justicia climática, que es lo que iba buscando un acuerdo global entre las naciones del mundo y con un objetivo de reducir estas emisiones de carbono y bueno, todo esto. Entonces hacia el 2006 estas movilizaciones por el clima, en el video les recomiendo nuevamente verlo, ahí ustedes se van a ir expresando de una forma pacifista y sobre esta cuestión, ¿no? El tema de diferentes activistas a través del uso de redes cibernéticas también, de Facebook, Twitter, etcétera, y cientos de organizaciones también no gubernamentales, ciudadanos, científicos, grupos ecologistas. Es muy importante ver esta cuestión del cambio climático y cómo se va a ir dando este movimiento, digamos, y estas movilizaciones. El tema de estos 4 movimientos, entonces, que los describe muy bien Almeida, ¿no? En este primer capítulo, va a demostrar, digamos, las diferentes facetas de cómo se van a ir analizando luego estos movimientos, ¿no? Y qué es lo que van a buscar estos desafíos sostenidos en busca de otra categoría analítica importante, que es el cambio social. Uno, el cambio social, y el otro es el uso de los recursos para mantener la movilización. Entonces ahí van a ir surgiendo esta cuestión de las amenazas, amenazas reales que van a ser percibidas contra sus intereses, la mayor relevancia, digamos, en que estos 4 movimientos van a redundar en lo que son profundos cambios. Ahí está esta categoría analítica de cambio social, ¿no? Ahí vamos analizando sociológicamente el tema del cambio social, dentro de lo que es las sociedades donde van a ir operando. Las marchas de mujeres, con esta cuestión de la exclusión social por parte de la administración del expresidente Trump, el movimiento por los derechos de los inmigrantes, que va a forzar a los políticos que estaban a favor de la antimigración en dar marcha atrás con respecto a su legislación, ¿no? Cómo se van expandiendo estas movilizaciones, lógico, una lucha por otros derechos de los inmigrantes, y ahí también se van a entrecruzar otras cuestiones, la educación, la salud, el empleo para los jóvenes inmigrantes y todo esto, ¿no? Todas estas protestas contra la austeridad económica, y estas van a ir catapultando también a varios partidos que van a también ir conformando los movimientos, varios partidos de lo que sería la nueva izquierda, ¿no? Hacia lo que es el poder ejecutivo, los parlamentos, ya sea en Sudamérica, en Europa, ¿no? Y este movimiento por la justicia climática que va a tener que tuvo y que sigue teniendo una repercusión muy importante, ¿no? Hasta lo que es, bueno, la cumbre en París, en donde, bueno, se acuerda y se logran reunir esto en el año 2015, ¿no? Bien, esto como para retractar, digamos, algunos aspectos importantes de estos movimientos. Bien, ahora voy a dejar de compartir. Creo que acá me quedó algo más. Esto es importante, la definición para Almeida, ¿no? Esta definición de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, un movimiento social, en palabras de Tarrow, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto al inicio, pero bueno, volvemos a reiterarlo. Un movimiento social entonces es una colectividad. Para que quede definido, digamos, ¿qué es? Es una colectividad excluida que va a mantener, digamos, una interacción sostenida con las élites económicas y políticas. ¿En busca de qué? De un cambio social. Hay que tener en cuenta cada uno de los conceptos. Cuando hablamos de movimiento social, cuando hablamos de colectividad, estamos hablando de acción colectiva. Cuando hablamos de exclusión, cuando hablamos de que esta acción colectiva va a generar una interacción, ahí hay que analizar concepto por concepto el tema contra quién, el oponente, que son las élites generalmente siempre son políticas, sino que el gobierno, Estado, etcétera, económicas, sectores empresariales, y la idea de esto, cuál es el objetivo que persiguen, o sea, el por qué, el cómo, ¿no es cierto? Y la finalidad, digamos, el cambio social, ¿no?
Bien, personas, digamos, que se van a unir como la finalidad de perseguir un objetivo común y que se van a ir componiendo diferentes grupos externos a lo que es este poder institucionalizado. En palabras de Ibarra o Tejerina, van a usar estrategias poco convencionales y las estrategias son las marchas callejeras, las llamadas sentadas, el encadenamiento, bueno, puede ser muchas veces también, ¿no? En determinadas plazas públicas para poder lograr algo. Eventos de espectacularidad mediática, bueno, aquellos, claro, acampes, etcétera, ¿no? Aquellos que, me acuerdo en aquel momento también se encadenaron en el Obelisco, ¿no es cierto?, para exigir algo, esta cuestión. Bueno, este diputado también en Jujuy de la izquierda que se encadenó porque, bueno, iba por una situación muy irregular que le correspondía y, bueno, no se le concedía, y la verdad que, bueno, estaba en justa razón. Y, bueno, todo esto, si lo podemos traer, lo retrotraer también, hubo, digamos, estos ejemplos, ¿no? Bueno, se llega a todas estas estrategias para poder lograr, digamos, que se escuchen las demandas y que cuando realmente hay una situación de injusticia, ¿no? También estos movimientos, este estatus de actor externos, estas tácticas que nos dice Almeida, muchas veces no convencionales de estos movimientos, son los que los van a ir distinguiendo de otras entidades políticas, ¿no? Y ahí están otros grupos, los llamados lobbies que habíamos visto. Volvemos de nuevo con esta cuestión, las acciones de los llamados lobbies, las organizaciones sin fines de lucro, los partidos políticos que no son lo mismo que los movimientos, ¿no? Si bien son organizaciones más formales, ¿no? Ustedes ya tuvieron la materia partidos políticos con la profesora Paglarani y analizaron en exhaustiva esta cuestión de los partidos. Sería bueno ahí a intercambiar, digamos, la cátedra de partidos políticos con el tema que es movimientos políticos y sociales, será muy interesante, y con otras cátedras como instituciones políticas, por ejemplo, con otras, y bueno, este es muy interesante con el tema, bueno, todavía no tuvieron el tema del liderazgo político y social, que bueno, está en el segundo cuatrimestre, pero bueno, para ir hilvanando cada uno de estos, ¿no? De estos aspectos fundamentales, de cómo se van a ir dando. Y esta mayoría, la mayoría cada vez de participantes, ¿no? En estos movimientos, que se van a hacer, esta mayoría de participantes que van a ir conformándose en movimientos sociales, ¿no? Se van a ofrecer un determinado tiempo, habilidades, ya habíamos hablado esta mañana de los recursos que eran importantes para mantener la supervivencia de este movimiento y que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Este autor pone de relieve el tema también de la exclusión de los grupos respecto del poder institucional, económico y político como un motivo esencial para la decisión, digamos, de involucrarse en un movimiento político. Entonces el espectro de estos movimientos sociales va a abarcar desde movimientos ambientalistas de base colectiva, comunitaria, que van a luchar contra específicamente esta cuestión, la contaminación local, hasta los movimientos que ustedes mismos lo dijeron, de mujeres, digamos, a escala transnacional, lo podemos decir a escala local acá, que van a intentar ejercer presión sobre los gobiernos nacionales, locales, provinciales y etcétera, a fin de proteger, expandir los derechos de mujeres, de niñas, etcétera. El movimiento feminista, en resumidas, ¿no? Y que va cada vez surgiendo y se va cada vez expandiendo a diferentes países, ¿no? Diferentes niveles de actividad también en lo que tiene que ver con formas, en las formas modernas de estos movimientos que se van a ir difundiendo, digamos, diferentes sistemas políticos, parlamentarios, economías capitalistas y etcétera. ¿Qué es lo que ocurría un antes y un después, digamos, en el siglo XIX? Bueno, antes del siglo XIX la acción colectiva giraba en lo que dice Tiley en lo que es reivindicaciones locales, ¿no? A lo que tiene que ver con nivel de pueblos, de aldeas. Pero ya había movimientos, eran los primeros indicios de movimientos que provocaban movilizaciones sostenidas durante periodos, pero los periodos eran más breves. Por eso es importante también analizar a Tiley, que tiene este libro sobre la historia de los movimientos y cómo se verán. Ya lo voy a subir a la plataforma virtual. Bueno, no obstante, también hemos observado importantes formas de movilización colectiva también para que se va a tener su repercusión en todo lo que es la historia humana, elementos centrales de un movimiento, desafíos colectivos también sostenidos por parte de los grupos sociales excluidos, y así sucesivamente, ¿no? Y elementos centrales también de estos movimientos, uno de los elementos son la movilización. Para el autor, la movilización colectiva sostenida, o sea que los movimientos sociales son colectivos y se sostienen durante un periodo de tiempo, ¿no? Cuanto mayor sea la escala de la acción colectiva,
va a haber más perdurabilidad de la movilización a fin de que se la considere como un movimiento. Ahí está el tema que ustedes llevaron a la cuestión, que eran los cacerolazos. Movimientos barriales, comunitarios, que van a actuar a nivel local, que van a durar también apenas unos meses. O sea, sí, pero no, van a tener que proponerse metas específicas, cortoplacistas. El caso de evitar contaminación, ¿no es cierto? Iluminación a las calles, pavimentación, etcétera, seguridad, bueno, todo esto, pero van a tener un corto plazo. Y las grandes movilizaciones a escala nacional, ¿no? Estas van a necesitar sostenerse durante al menos un año para que puedan ya perdurar como movimientos ya propiamente dicho, que se fueron conformando, inclusive con una gran cantidad de adeptos y que van a ir proliferando y congregándose. Y ahí se las puede considerar ya como un movimiento social. Ahí está. Y cuando estas grandes movilizaciones van a sostenerse por lo menos un año, para que se las considere como un movimiento social. Y ahí está el tema, nuevamente vuelvo al tema del cacerolazo, ¿no? Diferentes, al mismo tiempo los actores colectivos se van a encontrar, digamos, con una manera de cómo conservar ese ímpetu, esa unidad, ¿no? Y cómo estas organizaciones preexistentes, las relaciones sociales entre amigos, vecinos, etcétera, compañeros, ahí nos va a surgir este sentimiento, como ya decía Tarrow, de solidaridad. Estos sentimientos de solidaridad son importantes. Y no solamente solidaridad, sino también de la cultura. Y son los lazos étnicos, las identidades colectivas, religiosas y etcétera. Luego vamos a estar los llamados grupos excluidos. Los grupos sociales excluidos. Estos movimientos sociales se van a constituir, digamos, con un grupo. Y cada grupo cuyo poder económico-político va a ser relativamente escaso. Entonces ahí es cuando va a haber un estatus llamada exclusión. Y la exclusión es el fundamento básico. O sea, grupos que no están excluidos van a acceder de manera más rutinarias a las élites gubernamentales y económicas para hacer oír realmente sus reivindicaciones, sus voces, ¿no? Estos grupos, en cambio, los grupos excluidos, digamos, sobre el tema, digamos, de la raza, la posición económica, la ciudadanía, el género, van a carecer, en cambio, de ese acceso rutinario, ¿no? Muchas veces se puede recurrir a estrategias que pueden ser menos convencionales para hacer valer, digamos, su voz, su repertorio, con miras a obtener la atención de estas autoridades, ¿no? Otra característica son los prejuicios. Los perjuicios sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces va a haber una motivación que va a ser central, digamos, para la movilización de estos movimientos, ¿no? Una masa crítica de individuos que va a estar expuesta, digamos, ya sea a la amenaza de un perjuicio particular, por ejemplo, la discriminación, el tema de los movimientos, digamos, de homosexuales, gays y lesbianas. La pérdida del empleo, por ejemplo, bueno, cuando el tema de la reivindicación de los gremios, que se van a ir conformando en este caso cuando a los trabajadores no se les da, digamos, el salario que les corresponde, ¿no? O también el tema de un problema medioambientalista, ¿no? Y bueno, esto es lo que va a dar lugar a los movimientos del cambio climático. Para Tarrow también esto se van a ir presentando entonces la oportunidad de reducir determinados perjuicios de larga data, décadas de discriminación, de explotación económica. Lo hecho es que la movilización de un movimiento social es mucho más probable cuando va a haber grandes cantidades, sí, grandes cantidades de personas. Estas personas que sienten, que experimentan, que van a padecer circunstancias similares, ¿no? Entonces ahí los unos y los otros se vamos a ir congregando en base a similitudes que hemos padecido en un determinado momento. Nos une el sentido común, ¿no? Esto es lo importante. Y ahí es cuando va a tener, digamos, intensidad cada vez más el movimiento. Entonces es importante referirse a estos tres elementos principales para Almeida, tenerlo en cuenta: la movilización colectiva y sostenida por un lado, la llamada exclusión social y las amenazas. Entonces, como dimensiones esenciales que van a caracterizar la actividad de un movimiento social propiamente dicho. Bien. ¿Alguna aporte al respecto? Vuelvo a la clase. No sé si se visibilizó o no. Si ¿se pudo ver o no? Sí, se vio todo. Todo, profesor. La exposición de todo. Bien. Bueno. Sí. Bien. Después, como conclusión, sí. podemos decir que para los movimientos sociales siempre son
movimiento en oposición a decisiones políticas, económicas de los gobiernos, o puede ser contra otras instituciones distintas de las gubernamentales. Y bueno, ¿No sería por las demandas? Los sectores empresariales, por ejemplo. Está bien. Por demandas, sí. no por las no demandas en oposición insatisfechas. literal. Generalmente siempre los opositores tienen que ver con la cuestión gubernamental. Pero también puede ser el tema, claro, muy bien lo de Lucio, los de grupos indignados de España, cómo se fueron conformando, es otro objeto de estudio que lo vamos a ir analizando a través de un artículo de Castel que analiza este tema de los movimientos indignados, ¿no? Los grupos antivacunas de Europa y estos grupos antivacunas, Lucio, o sea, ahí lo que bueno, ahí está, estos grupos no se fueron conformando todavía, ¿no? Como no tuvieron una perdurabilidad. Volvemos de nuevo, ¿no? Ahí, es decir, ahí quedaron ahí, pero sería interesante que puedan volver, que puedan, no se queden como grupo de presión y bueno, y reúnan estos elementos que nos dice Almeida y Tarro para poderse conformarse como movimiento, ¿no? Y que tenga perdurabilidad en el tiempo. Por ahora sí, exacto, son grupos que presión que surgen en un determinado momento. Bien, a ver quién, no sé, Liliana puede ser, quién más, a ver, estamos a ver quién más quiere hacer un aporte o alguna con pregunta, consulta. Bueno, yo ahí voy a subir aquí a ver si vamos con esto quería organizar, a ver, una parte, vimos una diapositiva y ya vamos viendo otra también. Bueno, ya desde la época de, a ver, ¿se puede ver o no se puede ver? A ver. Se ve, sí, ¿se ve? A ver, acá sí. más. Bueno, ahora un poco más. Bueno, ya desde la época de los años 50, ¿no? Este politólogo, Rudolf Feberle, que tiene su texto, ¿no es cierto? Social Movements, nos hace una referencia respecto del movimiento social como un actor colectivo que va a intervenir en un proceso de cambio social, bueno, ya en aquella época, que tiene, bueno, mucha relación con lo que venimos ya viendo, ¿no? De la definición de Tarrow, la de Almeida, entre otros, y otros también definiciones, hay muchos autores que indagan sobre esto, ¿no? El tema de Smeltzer, de Bloomberg, que para Lang, por ejemplo, los movimientos sociales son iniciativas colectivas destinadas a realizar cambios en el orden social, ¿no? Para Bloomberg, organizaciones sociales destinadas a establecer un orden nuevo de vida, más desde el punto de vista de las organizaciones. Para Smeltzer son esfuerzos colectivos destinados a modificar normas y valores. Para Lauer, dentro de lo que tiene que ver más un sentido más de empresarial, él habla de empresas colectivas para controlar el cambio, para alterar la dirección del cambio. Lo hecho es que, bueno, todas estas lo convergen en que hacen referencia al tema de la colectividad. Si ustedes ven, ya sea que lo tomen como una organización, como un esfuerzo, como una empresa, pero bueno, hacen cada uno de estos autores hincapié en lo que tiene que ver con la colectividad. Esto es lo importante, digamos, para seguir analizando. Elizabeth Jenin es una precursora, una socióloga argentina que analiza muy de cerca esto, de esta cuestión de los movimientos, que lo vamos a ir viendo también en las dos últimas unidades. Los movimientos sociales para ella son acciones colectivas que van a tener una alta participación de base, nos dice, y van a utilizar canales, ahí está, los canales no institucionalizados, porque cuando la institución ya comienza a intervenir, entonces pierde, digamos, vigencia y pierde ese sentido, digamos, de espontaneidad del movimiento. Van a ir elaborando diferentes demandas, van a encontrar formas de acción, la acción colectiva, para expresarla, nos dice ella, y se van a constituir en lo que son sujetos colectivos, se van a ir reconociendo como grupo o como categoría social, que van a ser sujetos de, obviamente, de indagación. Bueno, hay un libro acá, Más allá de la nación, las escalas múltiples de los movimientos sociales, que también, bueno, se lo sugiero y lo vamos a ir viendo algunos capítulos también más adelante. Volvemos a nuestro pensador Touraine, y bueno, para Touraine, bueno, ahí les di un artículo. Es bastante complejo analizarlo, de la revista Colombiana de Sociología, pero por parte les recomiendo irlo leyendo y después ya lo vamos a ir viendo. Este autor es uno de los precursores de que analiza el movimiento social. Ya dije, tiene textos muy importantes como Crítica a la modernidad,
podremos vivir juntos, qué es la democracia, y bueno, siempre de una manera u otra hizo un análisis en lo que tiene que ver con esta conducta, con la conducta colectiva organizada de un actor. Para él, el tema de la lucha, de la protesta, de la lucha contra su adversario, ¿no? Por la dirección social de lo que es la historicidad dentro de lo que es una colectividad concreta. Para este autor, para Touraine, en primer lugar, la acción colectiva va a tener un carácter, le da un carácter cultural, ¿no? En el sentido de que esa lucha por el control, por la reapropiación, dice, no solamente del contexto, sino también del conocimiento, y por un nuevo modelo cultural. En segundo lugar, Touraine hace referencia a lo que esa acción colectiva va a tener que tener perdurabilidad y se dirige hacia el futuro. Otra vez nos ponemos de acuerdo con los otros autores. Y en tercer lugar, para el autor, el movimiento social se va a presentar como una combinación de un principio de identidad colectiva, es decir, en este caso, un principio de oposición frente a las desigualdades y un principio no de parcialidad, sino de totalidad, ¿no? De somos todos, ¿no? A esto quiere decir, nos integramos todos dentro de lo que es esta dimensión analítica de lo que es la acción social, ¿no? Dentro de esa línea de la acción social y de la acción colectiva podemos enmarcar y encuadrarnos en este pensamiento de qué es para Touraine un movimiento social. Movimientos sociales, ¿no? Podemos observar a los movimientos sociales como actores políticos colectivos, bueno, ya lo fuimos diciendo, de cambio social, con una nueva forma de identidad, de acción colectiva, movimientos sociales que van a tener, digamos, un tiempo, un agente de cambio social, una nueva propuesta de forma de vida, acción de comunicación, se van a ir constituyendo como un elemento de cambio social, a la vez que un instrumento importante de propuesta de identidad colectiva. Ahí vamos visibilizando conceptos importantes para ir viendo, para que queden en el ideario colectivo, digamos, de ustedes, en lo que es cambio social, lo que es nueva forma de identidad, lo que es acción colectiva, bueno, sistema de valores también. Bueno, lo primero para lo que nos dice es que va a conducir a un estudio. Lo primero que nos conduce a este estudio de los movimientos políticos, sociales, que van a estar relacionados con la historia. A lo largo de la historia se fueron dando diferentes movimientos, la sociología política, la sociología también del cambio social. Por ahí van a surgir diferentes corrientes, que ya las vimos a la mañana, las corrientes estructural funcionalista, el funcionalismo, el tema de la teoría de la elección racional, que también van a verse determinados entrecruces entre diferentes teorías y paradigmas, ¿no? Esto, bueno, que lo fuimos viendo en la clase de la mañana. Y lo segundo, lo cual nos va a llevar a un análisis, a analizar los valores sociales. Las ideologías son importantes. Ya hice hincapié también en la psicología social como fundamental, ¿no? Y de la acción colectiva, ¿no? Cómo van a ir convergiendo todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿cómo se analizan estos movimientos? A través de la historia, ¿no? De los movimientos sociales se van a ir dando estos procesos de orden social, de reformas, estado social, las llamadas revoluciones, ¿no? Los pensamientos sociales, las instituciones, los movimientos nacionalistas, la protesta social ante el Estado como institución, ante los poderes establecidos, diferentes formas también de protesta, ¿no? Desde una huelga, pasando por un motín, hasta un golpe de Estado y hasta las revoluciones y contrarrevoluciones, ¿no? El asociacionismo también es importante, el llamado, esta idea de solidaridad colectiva que nos decía Tarrow, el socorro mutuo, la economía social, movimientos urbanos, la acción colectiva nuevamente, relaciones económicas y conflicto social, el tema de movimientos obreros que nos decía en su... nos mencionaba Luis Mirabal, la conflictividad laboral, el movimiento campesino, ¿no? Y los diferentes movimientos sociales. Bueno, y ustedes hablaron ahí del tema de los femicidios y que tiene mucho que ver también con los derechos, ¿no es cierto? Y los derechos de la mujer, ¿no? El feminismo, movimientos pacifistas y los movimientos ecologistas, etcétera. Bueno, hasta acá, bueno, llegamos. Yo dejo de compartir.
No, hola. Quedé ahí. No sé cómo sale esto ahí. Bueno, esto ya no va. Ahí está. Esto ya no va entonces. Profe, Sí, ya que terminó la clase, sí, ahora ya sí, bien. ahí está. Ahora preguntas y respuestas. Sí, con el tiempo, ahí estamos. Con respecto al trabajo práctico que usted subió a la plataforma y puso un enunciado de Word, en el mismo dice, para el miércoles se determinarán los criterios para realizar el del mismo y la fecha de entrega. Sí, ¿sabe qué? Mire Luis, y para todos, de todas, Espere, yo les espere, voy espere. a, sí, Antes, yo lo que les voy pasa es a que ahí en, subir. en la plataforma tiene una fecha de entrega y Sí. Bueno, yo ese voy es a el problema, cambiar. digamos, para no sentirnos apretados No se o preocupen. trabajar con tiempo, Sí, llegar al día obviamente. que de la entrega sobre la hora, entregando el pack. Más que nada Claro. esa era la pregunta. Pero sí, de todas maneras no se preocupen que, bueno, eso yo lo voy a ir actualizando y voy a subir durante la semana, antes del viernes, así no sea, voy a subir el trabajo práctico y ahí voy a ponerle una fecha de entrega en el cual ustedes van a poder, esto lo van a trabajar en grupo, entonces yo voy a ir configurando la plataforma virtual con los grupos. En base a que me pasen el listado de alumnos que me tienen que pasar para ir sabiendo cuántos alumnos son y cuántos grupos ir conformando. Ya hemos quedado que ¿Cuánto? van a ser de 4. No, De no pueden 4. hacer Perfecto. trabajos individuales. Bien. ¿No? Ni tampoco de dos integrantes. No. Yo quiero que sean, ni tampoco de 6, por ejemplo. 5, 6 ya se exceden. Salvo que, bueno, amerite alguna cuestión que, bueno. Pero no más ni menos de 4, ¿no? Integrantes. Grupos individuales, no. No, en este caso tenemos que trabajar en forma grupal. Pero estamos hablando de movimientos sociales. Yo estamos hablando de movimientos individualistas. Hablamos de lo social y bueno, lo tenemos que poner en práctica, lo tenemos que trabajar colectivamente. ¿Ah? ¿Están de acuerdo en esto? Bien, sí, bueno, Sí, queríamos profe. escuchar eso. Listo. Bueno, alguna otra Profesor, consulta? yo Sí, esta Liliana. mañana estuve escuchando clase, pero estaba muy apretada con el trabajo. Y Sí. ¿en qué se quedó con respecto a las clases de la mañana? Es decir, a la asistencia de los que podemos estar en clase, de los que no puedan estar en clase. Sí, Liliana. No logré ubicarme bien. Sí, miren, si ustedes pueden a la mañana, vamos a hacer así. Por eso vamos a utilizar la cuestión también, vamos a ser democráticos en esto. Entonces, quienes no pueden estar a la mañana, se pueden integrar a la tarde. Vamos a organizar entonces 2 comisiones, ¿no? A la mañana los que pueden ingresar a la plataforma virtual y no tienen impedimentos laborales, familiares, etcétera. Y a la tarde, quienes puedan, ya no lo pueden hacer a la mañana, lo pueden hacer a la tarde. De todos modos, por eso les digo, si por ahí los temas no se van a ir repitiendo, porque bueno, como en este caso no fue diferente, digamos, lo que expliqué a la mañana de la tarde, pero no se preocupen porque van a ser clases asincrónicas, en cual yo estos videos los voy a subir, tanto lo que se grabó, que ya lo verifiqué, está muy bien lo de la mañana, y ya se los voy a subir entre mañana y pasado, para que lo tengan y accedan a esa clase, la puedan visualizar y bajarla, descargarla, y lo que ahora voy a ver cómo salió la grabación de esta clase de hoy a la tarde. ¿Ah? ¿Está bien? Así Bien. Sí, quedamos de profesor, acuerdo. bien, gracias. Bueno, no, de Otra nada. Ahí le duda, aclaré la cuestión. Entonces, otra duda que sí. mientras estaba en la oficina esta mañana, escuché del tema de la promoción. Usted dijo que no iba a haber promoción en la materia. Y La verdad cuando que nos inscribíamos en el CIU, daba la opción de inscribirse como promoción o como regular. Entonces, ¿es una decisión de usted o es una decisión de la escuela? yo esto lo planteé en la coordinación, o sea, de que para la cátedra, en esta de movimientos políticos y sociales, yo exijo la regularidad porque necesito, o sea, al final de un término, evaluarlos a través de los parciales, ¿no? Y bueno, saber en qué estado están, pero que luego también a través de un examen y de una instancia de evaluación final. De todas maneras, o sea, voy a tener el aspecto conceptual de cómo viene Luis trabajando con los trabajos prácticos, con la asistencia y todo eso. Eso ya he planteado esto, ¿no? ¿Alguna al respecto? Bien, muchas gracias. Bien, profe.
Bueno. Eso quería saber. Entonces, en caso de que a la mañana no podamos, podemos ver la clase Pueden a sincrónica la tranquilamente. tarde. Muy No bien. hay ningún problema. Y respecto de la Listo. asistencia, ahora mismo también yo voy a ir bajando ya la... siempre lo hago al inicio y lo hago al final para ir corroborando, así que me esperan un ratito, así ya... Porque después Eso que cierro quería saber, la en caso de que plataforma, claro, ahí está. Entonces él lo está en caso de bajando. que yo no pueda a la mañana y no me haya conectado, Ahí está, ya y lo bajé. pueda a la tarde verla después de la clase sincrónica, ¿cómo quedaría mi asistencia ahí? No, como que usted está presente, porque ya estuvo a la mañana, así que no. Y si no puede a la mañana, a la tarde, no hay problema. La asistencia ya está registrada. ¿Ah? Porque yo voy a tener en cuenta también, la intervención de ustedes en los trabajos prácticos y su participación en clase, obviamente, ¿no? Eso también es un requisito fundamental. ¿Está? Ahora, si no asiste ni a la mañana ni a la tarde, bueno, tiene un ausente. ¿Ah? o sea, opta por la mañana o opta por la tarde. ¿Está? Bien, Sí, profesor, así pueden claro. ustedes Sí, profesor. adecuar sus horarios. Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, bien, ya bajé la planilla, ¿ve? O sea que ya tengo la planilla del inicio de esta clase y del final. Bueno, otra consulta, ahí ya estamos. ¿Todo bien? Bueno, dice que no, acá Lucio. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, Gracias, profe. bueno, Hasta la próxima clase. nos vemos, estimados, hasta la Hasta próxima. luego, profe, hasta Vamos a luego, seguir en gracias por contacto. todo. No, gracias a Esperamos las ustedes. novedades a través del aula virtual, profe. Exacto. Hasta el miércoles. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, hasta luego. hasta Muy luego. buena Saludos clase. a todos. Muchas profe. gracias. Hasta luego, profe, que tenga buena noche. Gracias igualmente para todos. Lo mejor.